¿Qué tal, queridos amigos? Feliz año nuevo. Este es el primer programa de Terra Crítica en este 2025 y hoy, como siempre, tendremos en nuestro programa a nuestro querido amigo José Papí. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, pues un gusto de estar contigo en la vuelta de Terra Crítica. Un placer, Pedro. Bueno, espero que todos nuestros oyentes y televidentes, si podemos decirlo así, se queden hasta el final y que nos dejen comentarios y, por supuesto, que den al like para promocionar el canal, porque hoy vamos a tratar un tema que, a pesar de que de manera, vamos a decir, tímida, no se ha tomado en cuenta por los grandes medios masivos de comunicación, como ha sido el escándalo de las niñas de Rotherham en Inglaterra, pues vamos a intentar hacer un análisis crítico de alguna forma que ponga de relieve un problema que debe ser tratado de una manera más sistemática, porque se ha convertido en una cuestión casi crónica en determinados lugares de Occidente y que de algún modo pone de manifiesto un fracaso desde el punto de vista de lo que se ha denominado el multiculturalismo o la integración social o la integración de los migrantes, como dicen ahora, como sucedáneo al ciudadano original de cada Estado-nación. Y desde luego vamos a tratarlo con el mayor rigor posible y aportando una serie de elementos y de datos con la ayuda de José Papí para poner de manifiesto pues, un problema que, como digo, se está tomando con cierta frivolidad por muchos medios y que de alguna forma se intenta negar a estas alturas una cuestión crónica que pone de manifiesto una realidad que contradice lo que se ha venido diciendo de manera propagandística por todos los grandes medios de masas, como es la maravilla del multiculturalismo y la ausencia de contradicciones en la forma de ver el mundo entre diferentes culturas. Bien, José, bueno, te cedo la palabra y si quieres puedes ponernos brevemente en contexto de cómo saltó el escándalo de nuevo, de manera masiva o de manera ya con alcance a todos los públicos, gracias a Elon Musk, y cómo a partir de aquí se ha empezado a estudiar el asunto y a poner realmente el acento en que hay que investigar todo lo que ha sucedido. Pues sí, querido Pedro, la verdad es que fuera de cámara lo estábamos comentando, había un run run, ¿no? En muchas ciudades británicas desde hacía bastante tiempo. Cuando esto se destapa, pues es cierto que ha habido un intento de circunscribir, ¿no?, el espacio territorial cubierto por estos abusos, olvidando que estos abusos se dan en tantas ciudades, no solo en el Reino Unido, sino también en muchos otros países de Europa, ¿no? En concreto, el escándalo de Rotherham, hay cifras contradictorias, pero hablan de entre 1.150 y 1.400 víctimas. Se han detenido a 220 violadores y, claro, lo que ha revelado, no revelado, lo que ha vuelto a poner en circulación como noticia, mejor dicho, Elon Musk, es que todo el sistema del Estado británico falló, desde los policías hasta las instituciones judiciales, todo falló. Fue una cadena y yo creo que lo que tendríamos que destacar es qué razón daban para que existiera este fallo. Y la razón era que tenían miedo, ha habido fundamentalmente dos explicaciones. Una, que tenían miedo a generar tensiones raciales si esto salía a la luz, ¿vale? Es decir, que lo hacían por el bien de todos, estoy hablando con ironía, evidentemente, para los que nos escuchen vía radio, o alternativamente tenían preocupación de que se les tildara de racistas, ¿no? Entonces, aquí volvemos a ver todas estas penas, ¿no?, digamos, estas cancelaciones, como dice el mundo woke, simplemente por expresar tu opinión, ¿no? Ahora mismo, es decir, una reacción así por parte de las autoridades, pues es lo que les sigue gustando a día de hoy, por ejemplo, a las autoridades alemanas. Dos luminarias del Partido Verde alemán, como Robert Habeck, el vicepresidente del gobierno alemán, y Annalena Baerbock, que es la ministra de Asuntos Exteriores alemana, tienen 1.000 casos entre policiales y judiciales abiertos por personas que les han llamado tontos o idiotas en redes sociales. Entonces parece que aquí lo importante es que nos preocupe
el que a uno le llamen tonto, le llamen idiota y que no nos preocupe que estén violando a miles y a miles y a miles de niñas. Y quiero volver a insistir en algo que he dicho. Ha habido un intento por parte de algunos de circunscribir esto como a un territorio. Es decir, en la ciudad de Rotherham, en el Reino Unido, se fueron las cosas de madre. No, las cosas están idas de madre en Berlín, y están idas de madre en Viena, y están idas de madre en Bruselas, y están idas de madre en París, y están idas de madre en Lyon, y en decenas y decenas y decenas de ciudades europeas, ¿no? Entonces el problema, que es lo último que estamos viendo, es que el problema es denunciar todo esto. Me mandaba Pedro un artículo un minuto antes de empezar el programa que decía, oye, que hay verificadores diciendo si Elon Musk dice la verdad o no dice la verdad. Pero vamos a ver, que lo importante no es que Elon Musk o J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, digan o dejen de decir o exageren o dejen de exagerar. El problema aquí no es quien habla, el problema aquí es quien viola, que es algo completamente diferente, ¿no? Una nota personal y me callo para que Pedro nos siga generando o creando el contexto del programa, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve un ataque a mi coche, que le rompieron una luna hace unos meses y tuve que ir a una comandancia de la Guardia Civil a decir, oye, mira lo que me ha hecho, pongo la denuncia pues por el seguro, pues dónde estaba usted, que le han quitado, pues lo clásico. Y me dice la guardia, la mujer que me atendió, que además era la jefa del puesto, me dice la mujer, dice, por fin un caso normal. Y digo, ve, ¿qué me estás contando? Y dice, hombre, es un fastidio para ti que te han roto el coche, pero es que llevamos todo el fin de semana trabajando en líos de violaciones en grupo. Y estoy hablando de una importante ciudad turística de la provincia de Alicante, que es donde estaba yo en ese momento. Es decir, hemos tenido que pasar, me dice otro policía, un hombre que paseaba por allí, que era otro guardia, y me dice el guardia civil, joder, yo que he estado toda la vida trabajando en tráfico, me he tenido que reciclar para aprender historias de delitos sexuales y de violaciones en grupo y de tal. Y aparte, imagínate el drama cuando se nos monta una de estas que tienes que llevar a los padres de 5 chavales que han violado a unas niñas, tomarle declaración a todos, aparte de lo desagradable, la cantidad de trabajo que da y tal, ¿no? Y bueno, no quiero abundar mucho más, quizás dejar este criterio. Es decir, aquí nos la cogemos todos, con perdón, con papel de fumar, por decir una palabrita que nos molesta mucho, le molesta mucho a algunos, pero no nos la cogemos con papel de fumar cuando se dedican a violar en grupo a miles y miles y miles de chavalas. Es decir, lo primero, genera manifestaciones, repulsa y enfado, y lo segundo, todos calladitos y no escuchamos nada. Pedro. Bueno, evidentemente que aquí hay un problema de hipocresía social y cultural que, como dijo un periodista de inglés, toda esta ocultación tiene el fundamento de no presentar, dice un gift, un regalo a lo que denominan ellos la ultraderecha, al demostrar que hay un problema objetivo con determinadas culturas y su forma de entender el mundo. Es decir, la degeneración, sobre todo en las élites ociosas, siempre ha existido. Se puede ver desde Roma, ¿no? Como dice el refrán español, cuando el diablo se aburre con el rabo matamoscas. Y hay una degeneración muy asociada a la cuestión sexual, sobre todo en determinadas élites económicas, ociosas, con un cerebro corrompido, que, bueno, evidentemente es una minoría selecta en el sentido negativo del término, una selección de degenerados y de malnacidos, ¿no? Los que hacen esto. Pero esto es una cuestión que siempre ha existido y, desde luego, hay que perseguirlo y que puede ser original de cualquier nación, ¿no? Otra cuestión distinta es que hay una forma colectiva de vivir incompatible con la de la nación política a la que recaran determinadas culturas, y esa forma colectiva de vivir tenga una serie de principios, una serie de ideologías, una serie de creencias, una serie de visiones de cómo entender el mundo y las relaciones sociales y humanas que sean completamente incompatibles con las nuestras. Claro, si eso se reconoce, ya de partida anulas el criterio del ciudadano universal o de la ausencia de ciudadanos políticos, porque al anularlo ya directamente tienes que establecer unos criterios a la hora de determinar lo que es el derecho. El derecho es la costumbre y, desde luego, la ley.
que debe una ley que sea tal cosa, debe reflejar precisamente las necesidades de una población, de una nación política, dar solución a un conflicto de intereses en esas naciones políticas. La cuestión está, ¿esto realmente se hace? ¿Realmente se mira objetivamente los problemas contradictorios de convivencia entre las diferentes culturas? Estamos hablando en un lenguaje que todo el mundo entienda. No nos vamos a poner exquisitos si existen las civilizaciones, si no existen, qué es la cultura, qué no es la cultura. Yo creo que con esto, esta forma de hablar entre tú y yo, José, lo entiende cualquier persona y sabe a lo que nos estamos refiriendo. Es decir, hay un conflicto objetivo entre la forma de entender el mundo, para hablar claro, entre un colectivo musulmán y un colectivo de tradición cultural cristiana. ¿Lo hay o no lo hay? Ese es el primer punto. ¿Las leyes dan solución a este conflicto? ¿Se lo dan o no se lo dan? ¿Hay una hipocresía mediática a la hora de tapar este conflicto? ¿La hay o no la hay? ¿Todas las culturas tienen el mismo valor y han aportado lo mismo a sus ciudadanos desde el punto de vista del bienestar, la igualdad, lo que entendemos como los derechos humanos? ¿Lo hacen o no lo hacen? Ese es el tema y no hay más tema que ese. Ese es el tema. Claro, si todo esto cuando se presenta tira por tierra nuestra visión socialdemócrata, buenista, multicultural, que estamos propagando todos los días, evidentemente no nos queda otra para estos cobardes y esta gentuza que taparlo y ocultarlo. Vi el otro día un vídeo de Piers Morgan, el mendrugo este que sale también en Factor X y todo esto, que tiene un programa, es inglés, pero ha estado también en Estados Unidos, donde tiene una serie de descerebrados allí en el programa prácticamente diciendo que aquí no hay ningún problema, que este problema, figúrate qué manera de analizarlo. Dice que el problema no es ni de la cultura musulmana ni de los pakistaníes, sino de ciertos pakistaníes musulmanes, que es como hay que estudiar el asunto. Y que desde luego el Islam, sale un tarugo allí hablando, que dice que tiene no sé cuántos doctorados, que de ninguna manera el Islam promueve toda esta serie de cuestiones de casarse con menores o de tener relaciones o cuestiones. O sea, es decir, si es que el problema lo tenemos dentro y la socialdemocracia, que es esa ausencia de valores y de creencia en todo, que normalmente lo adquieren gente que vive en un estado alto de bienestar, pues son precisamente estos los que no conviven ni sufren nada de esto, los que hacen promoción de una mentira y una falacia que causa un daño gravísimo. No sé cómo lo ves, José. Completamente de acuerdo contigo, ¿no? Y sobre todo da asco ver esa contradicción, ¿no? En cómo se llenan las calles para denunciar la denominada violencia masculina, ¿no? Que tendría que ser violencia doméstica y no violencia masculina, el George Floyd que murió en Estados Unidos, el Me Too o lo que tal, y con estas cosas nunca veo a los colectivos woke salir a la calle a manifestarse, ¿no? Y es una contradicción tremenda que no es seria, ¿no? Yo me atrevo a decirlo de una manera todavía más coloquial, porque yo creo que lo has presentado con sencillez, pero todavía lo voy a poner más en el suelo o más al terruño. La multiculturalidad es una basura porque las culturas no son iguales. Las personas sí somos iguales. Sí lo somos todos y cada uno de los humanos que estamos en la Tierra. Tenemos que tener acceso a las mismas oportunidades, tener los mismos derechos legales, civiles, etcétera. Todo esto está clarísimo. Pero hay culturas que, como tú decías, han contribuido a que haya un nivel de bienestar, a que haya un nivel de respeto, son muy importantes esas culturas, y otras que no han contribuido a ello. Entonces, todo el paradigma de la multiculturalidad y demás, y de que el problema es que falta integración y tal igual, pues no funciona. Ha habido unas cifras ahora abracadabrantes en Dinamarca, donde se presentaba el viceprimer ministro del Partido Liberal, del Partido de Centro, es decir, nadie que pueda ser asociado a la denominada extrema derecha, ni nada de esto, ¿no? Que ha salido el tío diciendo, oye, ¿por qué resulta que el 8% de los trabajadores daneses reciben algún tipo de contribución o pensión por invalidez, por algún porcentaje de invalidez, un problema, y resulta que el 29% de los inmigrantes nacionalizados solo reciben pensiones de invalidez? Pero ¿cómo? O sea, ¿qué son más flojos los que vienen de fuera que los daneses?
¿De dónde va eso del 8 al 29? Y luego jubilaciones anticipadas, porque hay un porcentaje de gente del 6% de los daneses que pide la jubilación anticipada y es del casi 30, una cosa así, los que piden jubilación anticipada cuando vienen de otros orígenes culturales. Venga, por favor, es que las cifras están en la mesa y eso es lo que hay. O sea, esa falacia de que las culturas son iguales, eso es una falacia y poco más, ¿no? Yo creo que, claro, la socialdemocracia acepta la deshumanización. Y esa deshumanización que acepta, al final, la quiere aceptar para unas cosas sí, pero para otras cosas no. Pero cuando tú das ya la manita, te cogen el bracito. Eso es lo que hay. Es que eso es lo que hay. Es decir, no puede ser que nos estemos llevando las manos a la cabeza porque le hemos mirado los pechos a una compañera o uno, yo no lo hago, pero en fin, un tío en una oficina le ha mirado los pechos a una compañera en la impresora, ¿no? Y esto es un escándalo que se cuenta, se llama abogado, se demanda, acaba en el juez, no sé cuánto y no sé quinto, y pueden estar en la calle zumbándose, con perdón, y perdonadme la grosería, a criaturas que no tienen la edad legal y haciendo barbaridades de todo tipo, pero eso sí lo que tenemos que admitir. ¿Por qué? En aras de la tolerancia, de que no nos llamen racistas, de que no nos cancelen, de que no sé cuánto, que al final es la excusa que estaban poniendo todo el sistema judicial policial, incluido Keir Starmer, por cierto, que es un tío que fue el director de la DPP, que no es exactamente un fiscal general del Estado, pero digamos la persona que dirige la Fiscalía Pública en el Reino Unido. No es exactamente lo mismo que en España, pero él fue director de esto del 2008 al 2013 cuando estaban teniendo lugar todas estas barbaridades que siguen, por cierto, a día de hoy. Vamos, que el que lo quiera negar, yo que he residido fuera de España desde el año 96, pues bueno, que venga Dios y lo vea. Lo que ve uno por ahí es tremendo, ¿no? Pero bueno, al final es eso. No podemos caer en la inconsistencia de, porque tengamos una ideología, que creo que eso es lo que tú estabas también implicando, Pedro, el decir, yo no admito que me miren mal o que me digan guapa, ¿no? Un obrero en una obra, cuando voy andando, si me llaman guapa, lo denuncio, lo empapelo, lo consigo que le echen del trabajo y me coge un odio, perdonad por la expresión, pero es clásica, un odio africano total contra la persona que me ha llamado guapa, pero resulta que luego están violando y violando y violando y le estás viendo delante de tu cara cómo van niñas de 14 años con la cabeza agachada, que Dios sabe lo que les está pasando, pero eso yo no me meto porque no sea que perjudiquen a mi familia, no sea que me pase algo, no sea que me señalen en el trabajo. Esa inconsistencia, esa hipocresía, como decía Pedro, también la quiero denunciar ahora. Bueno, yo no sé si sabes el célebre caso, conoces el célebre caso, lo digo irónicamente, de la manada de los 4 sevillanos estos Sí, en los Sanfermines. sí, los Yo creo que guarros eso, esos. Unos yo creo guarros, que, sí. yo creo que se enteró toda Europa, ¿no? De quiénes eran, a qué se dedicaban, cómo, qué ocurrió, etcétera, ¿no? Bien. ¿Te suena a ti la del caso de los 4 magrebíes en situación irregular en el Mogán, aquí en el No, municipio de Gran Canaria? no conozco algún caso en la Comunidad Valenciana, pero ese no lo conozco. No, no, pero con Nada, datos y además con... nada, no lo conozco. vale, bien. Pues en 2021, 4 magrebíes en situación irregular a una ciudadana noruega que pasaba por un parque por la noche, alrededor de las 11 de la noche, pues la asaltaron, la violaron, vaginal y analmente los 4, en 2021. Y fueron condenados a penas de entre 42 y 36 años de cárcel. ¿Has visto esto en algún lado? Pero de estas hay unas cuantas. Te estoy diciendo una, por ejemplo, que ha pasado aquí en Gran Canaria. Sí. Es decir, lo que no se puede hacer es promover hasta la saciedad, donde en todos los matinales había debates, reportajes, promociones de ley, donde llegó al sí el sí, finalmente, con todo el caso este de la manada célebre, y todas estas cosas se oculten. O sea, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, ¿esta vergüenza qué es? Claro, cuando estábamos hablando al principio del programa sobre la degeneración de aquellos que van con roles y zapatos Oxford de $1.200 o libras, claro, evidentemente, claro que se puede haber una degeneración y existen de todos estos indeseables, pero
Es que 1.400 niñas en una década, más casos como en Bristol o Rochdale, otras ciudades, de mil niñas. Que esto ya, las primeras investigaciones ya apuntan a los años 80, pero donde más se estudia es a final de los años 90 hasta 2013. Pero ya en el 2022 hay ya también informes de diferentes periodistas sobre este asunto. De hecho, el Times hizo una investigación sobre el tema. Eso evidentemente no son 4 degenerados. Además, que es que había un colectivo muy identificado, con una ideología muy identificada, que eran los que se hacían cargo de todas estas cuestiones. Es decir, toda esta porquería propia de una sociedad enferma, ¿cómo es posible que se tolere? ¿Y a dónde voy a parar? Este indeseable como es el Stormer, donde hay también una entrevista con el alcalde, el Ali Khan de Londres, Sí. donde prácticamente entre los dos ponen el grito en el cielo a cualquier tipo de crítica al mundo musulmán, tildándolo de islamofobia y que es algo completamente denigrante y que hay que perseguirlo. Todos estos elementos, ¿qué responsabilidad tienen en todo lo que pasa? ¿Cómo es posible que los ciudadanos toleren que haya individuos que dirijan sus intereses y tengan esta forma completamente, no sé cómo decirlo, cómplice de tapar, o cooperadores necesarios incluso en muchos casos, de tapar aberraciones de esta naturaleza? Fíjate que la propia UNICEF, Pedro, habla de una pandemia mundial. Hay unas cifras que salen en octubre del año 2024, hace poquito, que hablan de que 1 de cada 8 niñas en el planeta Tierra que tienen menos de 18 años han sufrido un abuso sexual durante estos años de infancia, y 1 de cada 11 niños que son menores de 18 años. Me he anotado aquí algunas cifras, y estás hablando, en el caso de las niñas, de 370 millones de niñas en el mundo, y en el caso de los niños un poquito menos de 300, 240 y 310, no lo saben bien, claro. Evidentemente son esto que llaman en estadística guesstimations, ¿no? Lo están haciendo muy a ojo de buen cubero, pero fíjate, en el caso de Oceanía, el 34% de las niñas, me quedo con las chicas, han sufrido, menores de 18 años, han sufrido abusos sexuales. En África, el 22% de las niñas. En Hispanoamérica y Caribe, el 18%. En Norte de África, ya sea cercana, 15%. Pero es que incluso en Europa y en América del Norte, ¿de acuerdo? Estamos hablando de Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea y tal, es el 14% de todas las niñas. Es decir, esta barbaridad, el propio Banco Mundial, insisto, no soy yo, el Banco Mundial, UNICEF, lo tacha, lo tilda ahora de pandemia. Hay una pandemia en curso, es una barbaridad, una enfermedad social, y claro, esto dirán algunos, esto ha pasado toda la vida, antes era peor. Fíjate en la Edad Media, ¿no? El derecho de pernada y no sé qué, había cosas mucho peores hace años. Seguro que hemos avanzado. Yo pues no lo sé, pero lo que desde luego es normal y es natural es que, a pesar de que los medios de comunicación sincronizada, no los medios de comunicación de masa, los medios de comunicación sincronizada se empeñen. ¿Cuál será el segundo partido con más intención de voto en el Reino Unido? Y me vuelvo a las islas. El Reform UK de Nigel Farage, que tiene ahora mismo, tengo anotado por aquí, el 25% de intención de voto, cuando tenía hace un año solo un 10%, solo a un punto de los laboristas, que están en el gobierno con un 26%. Y me dirán, sí, vale, pero esto siempre es lo mismo con los partidos, digamos, de extrema derecha, pero luego cuando llegan las elecciones pegan el bajón, ¿no? Como le pasaba antes a Alternativa por Alemania en Alemania. No, pues no, resulta que ahora que la base social de este partido es brutal. Tienen 1.000 afiliados menos que el partido, 1.000 afiliados más, perdón, que el Partido Conservador. Que esto, Pedro, tú que eres más estudioso que yo de la historia de la política, llevan cientos y cientos de años los Tories en el Reino Unido. Pues tienen menos base social ahora que Reform UK. Y Reform UK está a un punto de los laboristas, vamos, al paso de 3 o 4 telediarios, o cuando se revelen 3 o 4 escándalos más que haya en la mesa alrededor de Keir Starmer, se van a poner número 1 en las encuestas. Puede haber un vuelco brutal. Por cierto, The Economist, el que se lo siga comprando, pues ya saben lo que pienso yo de ellos. En el 2016 tienen artículos así de grandes que dicen que
esto de los partidos estos populistas y no socialdemócratas, como los llama Pedro, esto es una anomalía que va a durar poco en el tiempo. Pues oye, yo ya no sé lo que va a pasar, no sé cuántas elecciones van a tener que ganar porque las siguen ganando y ganando y ganando. Este mismo fin de semana hemos añadido las presidenciales croatas, que las ha ganado en teoría un fascista pro esto y pro lo otro, todo lo pro malo que os imaginéis, con el 74,1% del voto. 74,1% del voto en segunda vuelta. Algo brutal. ¿Vale? Entonces, pues bueno, mientras no queramos abordar los problemas a la cara, como estamos intentando hacer en este programa, Pedro y yo, pues todo este tipo de opciones seguirán creciendo y creciendo y creciendo, lo que Pedro tildó en su momento de partidos no socialdemócratas. Ahora y cierro comillas. Bueno, José, yo quería ver contigo, para ir terminando nuestro programa, cómo ahora la manera de afrontar toda esta serie de cuestiones por aquellos que no quieren simplemente tomar partido de manera crítica en el asunto es alinearlo, ya se ha pasado del fascismo a la ultraderecha e incluso se hacen análisis de alineaciones de diferentes personas o partidos de ultraderecha entre diferentes naciones, ya sea Estados Unidos con el trumpismo y Inglaterra, y con un elemento nuevo que son las llamadas por ellos de manera negativa injerencias de outsiders millonarios como Elon Musk, como de alguna forma ponen de relieve que hay una injerencia objetiva en las democracias occidentales por todo este tipo de elementos. Y pongo, por ejemplo, de manifiesto, pues ya no solo, como hemos dicho al principio del programa, como Elon Musk puso de nuevo en la palestra toda la cuestión de estas violaciones a las niñas en Inglaterra, sino cómo ha puesto también en este sentido acento en la defensa de Tommy Robinson, quien es acusado también, y bueno, está condenado a 18 meses por una serie de cuestiones de acusaciones y de desacato al tribunal en Inglaterra, quien realizó un documental sobre este asunto y cómo de alguna forma ataca también a Keir Starmer por ser, dice que es un tipo indeseable, que como has dicho antes, el cargo que ostentaba algo así como un fiscal de distrito o algo por el estilo, pues o secretario judicial, el cargo que conoces tú bien el nombre técnico en Inglaterra. No, nacional. Era Pedro Bueno, nacional. Nacional. pues se mantuvo totalmente al margen de lo que estaba pasando y una inacción total, ¿no? Y objetiva. Y cómo, de alguna forma, esta forma, baja la redundancia, de atacar a estas críticas o a esta solicitud de investigación y análisis objetivo de esto que ocurre, pues se afronta ahora desde una perspectiva desde la ultraderecha, desde alineaciones con otros países con partidos o elementos de poder que también tienen esta ideología y, como digo, esta nueva injerencia que presentan como es la de elementos como Elon Musk. ¿Cómo ves tú todo esto, José? Bueno, yo lo he comentado en algunos de los programas del canal Geopoder, ¿no? De cómo el hijo se está rebelando contra el padre. Los ingenieros sociales, que lo hemos hablado tú y yo, Pedro, muchas veces, ¿te acuerdas aquel documental que me recomendaste del problema con las redes sociales? Que en su momento me lo hiciste ver y que es muy bueno y se lo recomiendo a todos. Y hiciste bien, por supuesto, en recomendármelo. Yo creo que el hijo se está rebelando contra el padre, ¿no? Ahora mismo, en las últimas semanas, pues hemos movido el relato, ¿no? El relato ruso-ucraniano, la Tercera Guerra Mundial, la pandemia, el no sé qué. Ahora el relato está en las redes sociales. La culpa de todo no la tiene Yoko Ono y el espíritu de Lennon que le sale por los codos, como cantaban Defcon 2, ¿no? Sino que la culpa de todo lo tienen las redes sociales. Es decir, el problema es hablar. El problema no es violar, como decía yo antes. El problema es hablar. Tú ahora hablas y eres malo. A Zuckerberg, que ha besado el anillo del malvado hombre naranja en las últimas semanas, ya empezó en el mes de julio a besárselo y 6 meses después se lo ha besado varias veces. A Zuckerberg ya le amenazan desde la Comisión Europea diciendo, cuidadito, que te podemos poner una multa en el 6% de tu facturación global, no la facturación en la Unión Europea. Como tú contribuyas a la manipulación política, a la desinformación, yo no sé lo que es eso, ellos lo sabrán, ¿no?
te vamos a meter una multa que te vas a acordar. Sin Perdona, comentario. José, Sí. perdona, eso lo dicen porque él ha dicho que se va a acabar los verificadores, que va a ser Sí, los señor. propios usuarios. Literalmente, en rueda de prensa 24 horas después. En rueda de prensa 24 horas después. El consejero delegado, el ruso, que salió pitando de Rusia con la red VK porque no quiso plegarse al Kremlin y tal, y tuvo que salir pitando. El chico que es el consejero delegado de Telegram. Este tío está arrestado domiciliarmente en Francia, que es una nacionalidad que supongo que se compraría también el tío en su momento, ¿no? Y era íntimo amigo de Macron y le encantaba irse al barco con él y pasárselo bien, ¿no? Bueno, Elon Musk, sin comentario. Elon Musk está alineado con el nuevo inquilino de la Casa Blanca y imagínate lo que se le está llamando. Es cierto que Elon Musk es gamberro. Elon Musk tiene un discurso gamberro, ¿no? Y mete esas frases lapidarias de 2 de la mañana que cabrean a la gente. Pero vuelvo a lo mismo, es que tenemos que acostumbrarnos a la libertad de expresión. Es que no es lo mismo hablar que violar. ¿Por qué hacemos así, como dices tú, y 1000 pelas de telediarios por hablar y de tertulia y de no sé qué? Resulta que un tío que viola ni se sabe. Yo, esa brutalidad que me has contado de las Islas Canarias, ni lo conocía, ese caso. Es una burrada que la tendríamos que conocer todos, ¿no? Hay un profesor en Irlanda ahora mismo que lo han metido en la trena directamente, por segunda vez, porque se niega a decirle, no sé si es ello o ella o ello, a un chico que quiere ser chica, a una chica que quiere ser chico. No sé qué fue. Dice, no me da la gana. Yo veo una tía y digo tía. Lo han metido en la trena. Se llevaron el otro día arrestados, hay 1000 casos abiertos, Robert Habeck, un pensionista alemán de 64 años que le llamó tonto. Tonto, solo la palabra tonto, es decir, que dijo, pues yo propongo que, no voy a decir, que la nueva ley sea de color verde y el porcentaje sea el 10%. Y yo salgo en redes y aparte con mi nombre, no como un nombre secreto ni nada, y digo, esto es una gilipollez. Pues si lo digo, me vienen, me arrestan y se me llevan por delante. Son casos de hace 2 semanas en Alemania, ¿eh? Un jubilado de 64 años que llama tonto a un ministro y lo detienen. Entonces, claro, ahora mismo, es decir, la Unión Europea se está equivocando porque está viendo un conflicto, y añado a los británicos, por supuesto, en esta película. Va a haber un conflicto con un mundo liderado por los anglosajones, donde los anglosajones dicen lo que les sale de las narices y eso va a volver a Canadá, Australia y a Nueva Zelanda, que se lo habían quitado durante determinado periodo a sus ciudadanos, pero con la llegada de Trump todo el mundo va a decir lo que le dé la gana y en Europa nos tenemos que volver a acostumbrar a esto. Luego también es verdad que hay muchos entretenedores, no oficialistas, pero sí disidentes, que te dicen, no, es que es un paraíso estar en Rusia y en China y en India y en no sé qué, hombre, tampoco es para tanto, ¿eh? Se nota que no habéis estado allí más de 3 días visitando la muralla china o visitando el Hermitage en San Petersburgo. Cuando te vas a vivir allí, las cosas son más jodidas, ¿eh? O cuando lo visitas 40 veces y ves cómo son estos países, ¿no? Pero bueno, al final, lo que quiero decir es que no es pecado hablar, lo que es pecado es violar. Así que no nos rasguemos las vestiduras y dejemos de ser hipócritas, asquerosos, y tratemos estos temas como son. Es decir, si se permiten todas estas páginas porno donde se dicen barbaridades, los chiquitos lo ven, si se permiten que culturas vivan su medievalidad tranquilamente, sin obedecer a la ley, sin respetar las normas de urbanidad normales, pues ¿qué es lo que queremos? ¿Aceptamos la deshumanización en el porno, en los tratamientos médicos, en la aceptación de determinadas culturas que no se quieren integrar? Pues ¿qué coño queremos luego que pase? Pues lo normal, que violan a esas criaturas y que queman las calles y lo que te rondaré morena que está todavía por venir. Así es, José. La cuestión es que esto es desde luego la punta del iceberg. La cantidad de aberraciones que se ocultan es como la corrupción. Lo que vemos es la parte más pequeña de lo que hay debajo. Evidentemente, cuando ya la cosa se ha ido de madre, pues tienen que hacer de alguna forma una suerte de escarnio público sobre esos delincuentes para que la gente crea que realmente se persigue el crimen, que la sociedad y la justicia funcionan, que las instituciones hacen su trabajo y desde luego pues esto no es lo que realmente ocurre al final del camino. Estamos en unos índices de delincuencia cada vez mayores. Ya se vio cómo se multiplicaron de manera terrible por 3 y por 4 ya desde el 2003 al 2012 empezó a verse de manera estadística el aumento del crimen en todos sus elementos, ¿no? Desde las agresiones con armas a las violaciones en Suecia,
concretamente en Estocolmo, y cómo eso se ha ido de alguna forma viendo de manera explícita o tácita, sin poder negar en el resto de naciones, con una inmigración sobre todo descontrolada e irregular. Es el gran problema de todo este tipo de flujo de inmigrantes, donde hay multitud de elementos que son, muchos de ellos presidiarios, que liberan sus propios países, pero es que esto es algo conocido, esto no es una cuestión clandestina. Ya no digo las mafias que operan en todos los flujos de inmigrantes, que es evidente que hay una connivencia, igual que lo hay en los países, con los estados, igual que la hay en los países de la antigua Hispanoamérica con el narcotráfico. Es decir, ¿quién puede sospechar que se puede hacer el más mínimo delito criminal? Ya no digo organizado, ya imagínate, en Cuba, por ejemplo. ¿Alguien se imagina ser narcotraficante en Cuba, al margen de la institución política? Por decir un caso, evidentemente, de que es o Venezuela, ya en Venezuela, los narcosoles, los narcosobrinos, como, es decir, son narcoestados, estados criminales, donde operan de manera mafiosa contra sus propios ciudadanos. Y yo creo que de alguna manera este es el problema, ¿no? La debilidad de los estados y cómo se han plegado estos estados occidentales a otros que de alguna manera han perdido totalmente el respeto a nuestras naciones políticas, hacen lo que les da la gana, y nosotros, con la idea de la socialdemocracia y toda esta propaganda, pues estamos destruyendo nuestra propia nación. Esto es lo que quería decir para terminar, José. Bueno, pues no, nada más que añadir. Creo que es un colofón perfecto a lo que hemos estado conversando, y lamentablemente para todos nuestros seguidores y para ti y para mí es que esto va a continuar. Es decir, este no es un tema que acaba hoy, que se olvidará y qué tal. Es que lo que está por venir es mucho peor que lo que ya ha ocurrido. Muy bien. Pues, queridos amigos, dejadle vuestros comentarios, dar al like todo lo que podáis. Si tenéis varias cuentas, pues entrar en varias cuentas y darle. Y nos vemos el próximo miércoles en Terra Crítica. Un abrazo, José. Un abrazo para todos, y a César por ocuparse de la cosa técnica. Le damos Sí, las gracias. Está ahí en que no se bambalinas. les olvide que está detrás siempre a los mandos, es Sí. nuestro gran arquitecto.